Mi cuñada rió de mi esposo sin saber que su prometido estaba firmando un contrato millonario con él en ese mismo instante, cambiando por completo el destino de la empresa familiar. Desde pequeña, supe que en mi familia el valor de una persona se medía en silencios incómodos, miradas condescendientes y el número de logros que se podían exhibir en cenas formales. Mis padres, ambos empresarios de vieja escuela, formaron un imperio que giraba en torno al control, la apariencia y la competencia encubierta entre hermanos. Todo era una especie de juego cruel en el que las emociones quedaban relegadas a un rincón polvoriento de la casa. Crecí con una hermana mayor, Elena, que parecía entender a la perfección las reglas de ese juego. Siempre impecable, con palabras medidas y una sonrisa afilada, supo posicionarse como la hija ejemplar. No porque tuviera un talento especial, aunque era inteligente sin duda, sino porque sabía exactamente qué decir, a quién impresionar y cuándo fingir cercanía. Yo, en cambio, siempre fui la sensible, la que lloraba en los cumpleaños, la que cuestionaba por qué mamá nunca nos abrazaba o por qué papá nunca decía que estaba orgulloso de nosotras. En casa, eso era una muestra de debilidad. Una que pagué muy caro. Cuando conocí a Matías, mi esposo, supe que estaba desafiando el molde que mi familia esperaba de mí. No venía de una familia adinerada, no tenía apellidos con historia ni estudiaba en universidades con vitrales. Pero tenía algo que yo nunca había sentido en mi entorno: autenticidad. Matías escuchaba con atención, miraba a los ojos sin juzgar y, sobre todo, me hacía sentir suficiente sin que tuviera que demostrar nada. Por supuesto, su llegada a mi vida no fue bien recibida. Al principio mi madre lo saludaba con una cortesía forzada, y mi padre apenas lo incluía en las conversaciones. Pero la peor fue Elena. Para ella, Matías era simplemente un acompañante, un testigo de mi vida, no un protagonista. En cenas familiares, se dirigía a él con un tono casi burlón, le hacía preguntas condescendientes sobre su trabajo, cuando no lo ignoraba por completo, y luego compartía miradas cómplices con su prometido, Javier, como si fueran parte de un club del que Matías jamás sería admitido. Lo más irónico es que mientras mi familia lo veía como alguien irrelevante, Matías estaba construyendo algo grande. Ingeniero industrial con una mente aguda para los negocios, había fundado una empresa de logística que comenzó a expandirse rápidamente por Latinoamérica. Con paciencia, inteligencia y una ética de trabajo implacable, Matías se fue abriendo camino en un mundo que no perdonaba errores. Jamás se jactaba de sus logros y por eso, quizás, mi familia nunca lo tomó en serio. Ellos estaban tan ocupados en mirar lo superficial, que no se daban cuenta de lo que tenían frente a sus narices. Y entonces, llegó la boda de Elena. Un evento grandilocuente planeado durante un año entero. Una muestra más del teatro familiar que tanto detestaba. Invitaciones doradas, menú de 6 tiempos, músicos en vivo y un desfile de trajes costosos. Nos sentaron en una mesa alejada del centro, como si nuestra presencia fuera obligatoria pero inconveniente. Recuerdo mirar a Matías mientras brindábamos con vino espumoso y notar en sus ojos esa mezcla de resignación y serenidad que tantas veces había visto. Él no necesitaba la aprobación de nadie, pero sabía cuánto dolía para mí ser constantemente relegada. Durante el cóctel, escuché las risas de Elena. Estaba con un grupo de amigos de Javier, y me acerqué justo a tiempo para oír cómo hacía una broma sobre algunas personas que creen que ser emprendedor en redes equivale a dirigir una empresa seria. Todos rieron, y aunque no lo dijo directamente, la referencia a Matías era evidente. Él estaba a solo unos metros hablando con uno de los socios de Javier, sin saber que su nombre estaba siendo mancillado con esa ligereza cruel que Elena manejaba tan bien. Esa noche fue una representación clara de lo que siempre había estado latente: mi familia no solo no lo respetaba a él, sino que tampoco me respetaba a mí. Todo lo que decían apoyar, todo lo que aparentaban celebrar en nuestras reuniones familiares, era una farsa. Una farsa que yo por años había intentado justificar, excusar y hasta comprender. Pero esa noche algo empezó a fracturarse dentro de mí. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de resentimientos acumulados, de heridas invisibles que nunca habían sanado. La fachada perfecta de mi familia escondía un pozo de emociones reprimidas que ya no podía seguir ignorando. Esa noche, sentada junto a Matías, mientras las luces del salón brillaban sobre nuestras cabezas como interrogatorios silenciosos, empecé a entender que tal vez el amor no era suficiente para reparar un vínculo cuando el respeto ya no existía.
Y que tal vez crecer también era tener el coraje de ver la verdad sin filtros, sin excusas. Una semana después de la boda de Elena, todo se reveló con una frialdad que todavía me estremece al recordarlo. Matías había estado trabajando en una posible alianza con una empresa de importaciones que necesitaba urgentemente optimizar su red de distribución en el sur del país. Lo que no sabíamos, lo que ninguno de nosotros imaginó, era que esa empresa estaba en negociaciones para una fusión con el grupo corporativo liderado por el prometido de Elena, Javier. Matías, en su estilo discreto, nunca lo mencionó hasta que el acuerdo estuviera casi cerrado. Yo misma me enteré por él una noche cualquiera, mientras cenábamos en casa. Me lo dijo sin grandilocuencias, como si hablara de una compra rutinaria en el supermercado. Parece que la empresa con la que firmaré esta semana tiene una alianza con Javier. Me detuve en seco. ¿Javier? El prometido de Elena. Asintió con tranquilidad. Sí, pero lo curioso es que ellos no saben que tú eres su cuñada. Usan tu apellido, claro, pero con tanta formalidad que no hicieron el vínculo. Recuerdo reírme al principio pensando que sería una anécdota extraña que contar en alguna sobremesa. Pero al día siguiente todo cambió. Matías recibió un correo de último momento. Directamente de la empresa. En él se cancelaba abruptamente la firma del contrato. Sin explicación detallada. Solo hemos decidido tomar otra dirección estratégica. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, decepción. Profunda, tranquila, pero hiriente. Había puesto meses de trabajo en ese proyecto, había confiado en la palabra de sus interlocutores, y ahora todo se venía abajo en un giro inesperado. Horas después, me llamó una amiga de la infancia que ahora trabajaba en el departamento legal de esa misma empresa. Su voz era temblorosa, casi culpable. No quiero meterme en nada, pero me pareció raro. Ayer, después de una reunión interna, Javier pidió que se revisaran todos los contratos nuevos. Cuando vio el nombre de Matías, dijo algo como, este no. Dijo que había conflictos de interés personales y que no quería que su nueva familia se viera involucrada en temas financieros con su futura esposa. No pude respirar durante varios segundos. ¿Conflicto de interés? ¿Familia? Este no. Mi cuñado, el que se reía de Matías durante la boda, ahora estaba interfiriendo en su trabajo por orgullo, por prejuicio, o por simple arrogancia. Sentí una furia sorda en la garganta. Una que se mezclaba con incredulidad, tristeza, y una sensación traicionera de déjà vu. Era la misma dinámica de siempre, la familia de Elena marcando territorio, protegiendo su espacio como si los demás no merecieran ni el más mínimo respeto. Solo que esta vez, no era un desaire en una cena, ni un comentario hiriente disfrazado de broma. Esta vez habían tocado directamente el trabajo de Matías, su sustento, su proyecto, su esfuerzo. No podía decírselo todavía. Me quedé en silencio durante días, observando a Matías mientras trataba de entender lo que había salido mal. Él, tan sereno, pensó que quizá había sido un error comercial, una estrategia de mercado. Pero yo sabía la verdad. Y saberla sin poder compartirla me hizo sentir parte del mismo juego sucio. El dolor no era solo por Matías, era también por mí. Porque entendí con claridad devastadora que mi familia no solo no lo aceptaba, estaban dispuestos a sabotearlo. Que la risa de Elena en la boda no era un gesto superficial, era la confirmación de lo que siempre habían pensado, que él no estaba a su altura, que no merecía espacio, ni voz, ni oportunidades dentro del mundo que ellos creían controlar. Ese fue el verdadero quiebre. No el contrato perdido. No el dinero. Sino la certeza de que quienes deberían habernos apoyado, nos estaban pisoteando. De que la familia que llevaba años diciéndome que él no era suficiente, había cruzado una línea invisible pero imborrable. Y en esa línea rota, comencé a dibujar la mía. La que marcaría el antes y el después. No fue una explosión. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas. Fue más bien como si algo se apagara dentro de mí, lenta pero definitivamente. Como una vela que, tras resistir la tormenta, simplemente se rinde al viento. Después de la traición de Javier y de enterarme cómo había influido para cancelar el contrato con Matías, intenté seguir con mi vida con normalidad. O al menos eso me repetía mientras sonreía en reuniones familiares, mientras intercambiaba mensajes cordiales en el grupo de WhatsApp,
mientras seguía fingiendo que todo estaba bien. Pero la verdad era que ya no dormía igual. Me despertaba con el corazón acelerado y un nudo constante en el estómago. Mi cuerpo sabía antes que mi mente que algo se había roto. Matías nunca me presionó. Ni siquiera preguntó por qué yo estaba tan callada esas semanas. Se limitaba a estar cerca con esa paciencia suya que tantas veces lo había puesto en desventaja frente a los míos. Me miraba con ternura, como si supiera que yo estaba librando una batalla interna. Y así era. Porque en el fondo, no era solo el desprecio a él lo que me dolía. Era darme cuenta de que durante años yo había aceptado, incluso normalizado, comportamientos hirientes, silencios incómodos, comentarios pasivo-agresivos y desplantes disfrazados de formalidad. Había crecido creyendo que eso era parte del humor familiar, que si te dolía era porque no sabías encajar. Me sentía traidora por siquiera pensar en alejarme de ellos. Mi madre siempre me decía que la familia era lo más importante, que todo se podía hablar, que los trapos sucios se lavan en casa. Pero, ¿qué pasa cuando ya no tienes casa, solo un campo minado de reglas impuestas por otros? Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en la oficina de Matías, encontré por casualidad una nota suya. Era una lista de pendientes, garabateada con su caligrafía apurada. Pero al final, en un rincón del papel, había escrito en letras pequeñas: no dejar que me quiebren. No rendirme por amor a ella. Me dolió. Me dolió profundamente porque entendí que él había estado aguantando mucho más de lo que me había dicho. Que yo había sido parte de ese silencio que lo hacía cargar con humillaciones disfrazadas de diplomacia. Esa noche, mientras lavábamos los platos, le pregunté: ¿alguna vez pensaste que yo no te defendí lo suficiente? Se detuvo, bajó la mirada y me respondió con una calma que desgarraba: no quise ponerte en medio. Pero a veces sentí que estabas tratando de no perderlos a ellos, y al final, te estabas perdiendo a ti misma. Lloré en silencio. Lloré por la niña que había intentado toda su vida agradar. Por la adolescente que creía que el amor debía merecerse, no reclamarse. Por la mujer que todavía en su adultez, buscaba validación donde solo encontraba juicio. Esa fue mi ruptura. No con mi familia, sino con la idea de que yo les debía algo. Que debía quedarme callada para conservar un lugar. Que debía comprender sus actitudes porque así eran ellos. Decidí que no. Que no más. No más risas forzadas ante chistes crueles. No más justificar el desprecio con así es su forma de ser. No más permitir que el amor que había elegido, mi amor, fuera menospreciado por el que me impusieron. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de años de heridas mal cerradas. De pequeñas traiciones que se acumularon hasta que ya no podía sostenerme sin traicionarme a mí. Esa noche abracé a Matías como si fuera la primera vez. Como si por fin pudiera mostrarle que sí lo veía, sí lo valoraba, y que no iba a permitir que lo usaran como moneda de cambio en mis conflictos internos. Decidí que iba a poner límites. Que esta vez iba a elegirme. Elegirnos. Y aunque me temblaban las manos, sentí por primera vez en mucho tiempo paz. La invitación para el almuerzo familiar llegó con el mismo tono neutro de siempre, sin disculpas, sin reconocimiento del daño. Solo una dirección, una hora y un mensaje corto en el grupo: nos vemos el domingo. Asado en casa de mamá. Lo leí en silencio. Era la primera vez que regresaría a ese entorno desde que Matías fue excluido de la firma del contrato. Desde que su nombre fue borrado de las conversaciones, como si nunca hubiera existido. Como si su trabajo, su integridad, su papel en la expansión del negocio familiar no merecieran mención alguna. Matías me miró cuando le conté. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos. El temor de que volviera a ceder, de que volviera a ponerlos a ellos por encima de lo que estábamos construyendo juntos. Le tomé la mano y le dije con firmeza: esta vez voy contigo. Pero no a callarme. Él asintió. No como quien celebra una victoria, sino como quien se prepara para una tormenta necesaria. El domingo el ambiente estaba lleno de ese aire espeso que suele preceder a las explosiones emocionales. Mi madre nos recibió con una sonrisa tensa. Mi hermana fingió sorpresa al vernos. Javier, como siempre, se mantuvo al margen, sin mirarnos directamente.
Nos sentamos. Las charlas eran banales, el clima, las vacaciones, los niños. Nadie hablaba del contrato. Nadie mencionaba a Matías. Era como si estuvieran intentando borrarlo del mapa con el poder de la indiferencia. Hasta que no lo soporté más. ¿Sabían que Matías firmó hace 2 semanas un nuevo acuerdo con una empresa internacional para expandir sus operaciones en América Latina? El silencio fue inmediato. No de admiración. De incomodidad. Ah, sí. Dijo Javier, sin levantar la vista de su plato. ¡Qué bien! Felicidades. Gracias, respondió Matías tranquilo, aunque lo noté tensar la mandíbula. Curiosamente, parte de esa alianza fue posible por los contactos que desarrollé trabajando en conjunto con la empresa de ustedes. Aunque claro, ya no soy parte de ella oficialmente, ¿no? Mi madre tosió ligeramente. Mi hermana bebió un sorbo de vino. Nadie dijo nada. Yo respiré hondo. Era el momento. No entiendo cómo pueden seguir fingiendo que lo que hicieron no fue una traición. No solo a Matías, sino a mí. ¿Realmente pensaron que no me iba a doler que lo dejaran fuera del contrato sin una explicación? ¿Que yo no merecía saberlo? Mi hermana me miró con ese gesto que conocía desde niñas, mezcla de superioridad y burla. No dramatices, Laura. Las decisiones de negocio no tienen nada que ver con lo personal. Ah, no. Repliqué. Entonces explíquenme por qué, después de años de trabajar codo a codo con ustedes, decidieron borrarlo de un día para otro. ¿Por qué nadie tuvo la decencia de hablarme con honestidad? Porque sabíamos que te ibas a poner así, intervino Javier, finalmente levantando la voz. Siempre te tomas todo como un ataque. ¿Y qué esperaban? ¿Que lo aceptara con una sonrisa? Sentí como mi voz temblaba, pero no por miedo. Era rabia contenida durante años. Él ha hecho más por esta empresa que cualquiera de nosotros. Mientras ustedes se dedicaban a las apariencias, él trabajaba, proponía, invertía. Pero claro, no tiene su apellido, ¿verdad? No entra en el molde. Mi madre intentó calmar la situación. Hija, no es para tanto. Sí lo es, mamá. Interrumpí, esta vez sin remordimiento. Siempre justificas todo con tal de no incomodar. Pero esto no fue solo una decisión empresarial. Fue una humillación. Y lo peor es que todos aquí sabían lo que pasaba y eligieron callar. Me levanté. Ya no buscaba respuestas. Ya no quería disculpas. Solo necesitaba decir la verdad, por mí, por él, por todo lo que habíamos dejado pasar por miedo al conflicto. Les voy a decir algo y necesito que lo escuchen con claridad, no voy a seguir permitiendo que se le falte el respeto a la persona que amo. No voy a sentarme en más mesas donde se tolera la traición y se calla la verdad por mantener la armonía. Matías se puso de pie junto a mí. Lo sentí fuerte y orgulloso. Y yo me sentí libre. Por primera vez en años. Nos vamos, dije. No porque queramos cortar lazos, sino porque necesitamos sanarnos lejos de este ambiente que nos ahoga. Mientras salíamos, escuché a mi hermana murmurar algo entre dientes. No respondí. Ya no necesitaba hacerlo. La verdad había sido dicha. Y aunque había caído como una bomba en medio de ese almuerzo, no me importaba. Porque en ese acto de valentía, encontré algo que había perdido hacía mucho, mi voz. Y prometí no volver a silenciarla nunca más. Después de aquel almuerzo, el silencio fue inmediato. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento de aclaración. Y extrañamente eso fue un alivio. Por primera vez, no sentí la necesidad de reparar los lazos rotos. No quería coser heridas que nunca cicatrizaron porque nadie reconoció el daño. En lugar de eso, me dediqué a reconstruir algo más importante, mi paz. Establecer límites no fue sencillo. Crecí en una familia donde lo correcto era callar, tolerar, sonreír. Donde alzar la voz se interpretaba como rebeldía y proteger tu espacio como egoísmo. Romper con ese patrón me costó noches de insomnio, lágrimas contenidas y un sinfín de dudas. La primera decisión fue alejarme del grupo familiar de WhatsApp. No sin antes enviar un mensaje claro y firme.
Agradezco los años compartidos, pero necesito tomar distancia para cuidar mi salud emocional. No participaré más en reuniones donde se ignora el respeto, la transparencia y el amor genuino. Si alguna vez desean conversar con honestidad, sabré escuchar. Mientras tanto, me retiro. Silencio. Ninguna respuesta directa. Solo el visto de mi madre, la doble palomita azul. Me dolió. Claro que sí. A pesar de todo, aún había una parte de mí que esperaba comprensión. Pero aprendí que poner límites también implica aceptar que algunos no los entenderán. Matías fue mi mayor apoyo en ese proceso. Me animó a mantenerme firme cuando las dudas me acechaban. Cuando, por ejemplo, mi madre intentó llamarme una semana después para invitarme a un almuerzo familiar, como si nada hubiera pasado. Contesté con voz calmada pero decidida. Gracias, mamá, pero no iré. Aún no estoy lista para volver a un entorno que no ha reconocido sus errores. ¿Vas a seguir con esto?, respondió ella con ese tono pasivo-agresivo tan familiar. Estás exagerando todo. Estoy poniendo límites, no exagerando, le dije. Estoy eligiendo cuidarme. La llamada terminó sin acuerdo. Pero por primera vez, no colgué con culpa. Colgué con alivio. Poner límites también significó redefinir mis espacios. Dejé de ir a eventos donde sabía que mi hermana estaría, no por miedo, sino porque decidí no exponerme a su energía hiriente. Cuando me preguntaban por qué no asistía, decía simplemente: prefiero estar donde soy bienvenida, no donde toleran mi presencia. Hubo quienes lo entendieron y quienes no. Algunos familiares me escribieron en privado, diciéndome que me extrañaban, que todo se estaba yendo de las manos. Pero yo ya no me sentía culpable por no encajar. Me sentía libre. Empecé a invertir mi tiempo en vínculos recíprocos. Cada vez que dudaba, me recordaba a mí misma algo fundamental: los límites no son castigos, son actos de amor propio. No se trata de cerrar puertas con rabia, sino de abrir caminos hacia relaciones más sanas. Y aunque al principio dolía, poco a poco fui respirando con más ligereza. Porque cuando uno se acostumbra al caos emocional, el silencio de la paz puede parecer incómodo. Pero luego se vuelve hogar. Durante mucho tiempo creí que amar a la familia significaba aguantarlo todo. Que la sangre pesaba más que la dignidad, que uno debía mantenerse cerca, aunque doliera, porque así son las cosas. Me lo repetía mi madre, mis tías, incluso yo misma cuando me sentía rota, pero aún asistía a los almuerzos familiares, con una sonrisa forzada y el estómago apretado. Pero elegir la paz fue como aprender un nuevo idioma. Al principio, no lo dominaba. Me sentía torpe e incomprendida. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si era yo la que estaba exagerando? ¿Y si en realidad debía ceder por el bien común? Lo que nadie te dice es que crecer implica decepcionar expectativas ajenas. Hubo un punto en el que me senté frente al espejo y me hice una sola pregunta: ¿por qué sigues volviendo a donde no te cuidan? La respuesta fue un golpe seco: por miedo. Miedo a ser la hija que se alejó, la hermana ingrata, la problemática. Pero también había otro miedo que comenzó a tomar fuerza: el de pasar mi vida entera cumpliendo roles impuestos mientras me apagaba por dentro. Fue entonces cuando comprendí que el amor verdadero, incluso el familiar, no debería doler así. Elegí no volver a la cena navideña. La primera vez fue durísimo. Me invadió una mezcla de tristeza y libertad. Preparé una cena tranquila con Matías. Encendimos unas velas, brindamos en silencio y por primera vez sentí que la Navidad podía ser serena. No hubo gritos, ni indirectas, ni miradas cortantes. Solo paz. Claro que llegaron los comentarios. Mi madre envió un mensaje que decía: espero que algún día entiendas lo que significa la familia. No respondí. Porque entendí que sí, lo entendía. Y por eso me alejaba. Porque la familia no debería ser una fuente de angustia constante. Elegir la paz también cambió mi identidad. Dejé de definirme como la conciliadora, o la que se calla para no incomodar. Empecé a hablar con claridad, a decir no sin justificarme. A reconocer mis límites sin sentirme culpable. Y lo más importante, me volví más compasiva, pero conmigo misma. Aprendí a abrazar mi historia sin romantizarla.
A ver las heridas sin negarlas. A comprender que sanar no es olvidar, sino recordar sin sangrar. Las relaciones futuras también se vieron afectadas. Fui más selectiva con mi energía. Ya no me quedaba donde no había reciprocidad. Y eso me trajo conexiones más sanas, más honestas. Personas que me querían por quien era, no por lo que podía tolerar. Hoy sé que no debo nada a quienes usan el lazo familiar como una cadena. Que la lealtad no es sacrificio, es presencia genuina. Que elegir la paz no es huir, es quedarse donde sí hay amor. Porque al final del día, lo que cuenta no es el apellido que compartimos, sino la paz que construimos. Y yo decidí, por fin, dejar de sobrevivir entre silencios incómodos para empezar a vivir en coherencia conmigo misma. Nunca imaginé lo liberador que sería el silencio. No el silencio incómodo de las cenas familiares donde cada palabra era una amenaza velada, sino el silencio que llega cuando uno deja de pedir explicaciones y se permite simplemente ser. Tras decidir alejarme, el vacío fue inmediato. Mis días, antes llenos de mensajes pasivo-agresivos, llamadas cargadas de exigencias emocionales y reuniones donde me esforzaba por ser invisible para no molestar, se transformaron en espacios tranquilos donde podía respirar. Pero ese silencio, al principio, también trajo culpa. Durante semanas cada mañana despertaba con una punzada en el pecho. Me preguntaba si había ido demasiado lejos, si debía llamar, pedir perdón, volver a ocupar el lugar que por tanto tiempo se me había asignado. En esas madrugadas, la voz de mi madre resonaba en mi mente: uno no abandona a la familia. Pero luego venía el recuerdo de su mirada fría cuando mi esposo fue humillado en la boda. O la risa burlona de mi cuñada mientras pensaba que éramos unos don nadie. Y entonces lo comprendía todo otra vez: no era abandono, era autopreservación. El crecimiento no llegó como una epifanía, sino como pequeñas decisiones diarias. Empecé a elegir con quién compartía mi tiempo, qué conversaciones valía la pena tener, y sobre todo, qué batallas ya no deseaba pelear. Descubrí que podía construir una familia fuera de los lazos sanguíneos. Amigos que se volvieron refugio, personas que me escuchaban sin juzgar, espacios donde mi historia no era ridiculizada sino acogida. Con Matías nuestra relación floreció. Ya no cargábamos con el peso de justificar nuestra presencia frente a los demás. Éramos suficientes el uno para el otro, y eso nos hizo más fuertes. Empezamos nuevos proyectos, viajamos, reímos con más libertad. Él, que tantas veces había sido el blanco del desprecio de mi familia, nunca me pidió que rompiera lazos. Pero cuando me vio decidirlo por mí misma, me miró con un respeto que lo dijo todo: ahora sí estás eligiéndote. Mi visión de la familia también cambió. Dejé de idealizarla. Entendí que hay relaciones que se mantienen vivas solo por costumbre o miedo. Y que la sangre no debería justificar el maltrato. Aceptar eso me permitió liberar rencores. Ya no espero que cambien, que se disculpen, ni que entiendan. Solté la necesidad de ser vista por ellos, porque finalmente aprendí a verme yo. Curiosamente, con el tiempo, algunas personas de la familia comenzaron a acercarse, no con exigencias, sino con dudas, preguntas, incluso con una tímida admiración. ¿Cómo hiciste para dar ese paso?, me preguntó una prima en voz baja, como si temiera ser escuchada. No tenía una respuesta única, solo sabía que un día me cansé de doler. Ahora, cuando alguien menciona a mi hermana, ya no siento el nudo en la garganta. Solo un leve eco de lo que fue. A veces me duele pensar en lo que podría haber sido si hubiéramos sido otras. Pero también entiendo que aferrarse a lo que no fue solo prolonga la herida. He sanado en capas. Algunas aún duelen al tacto, otras ya no se notan. Pero todas me enseñaron algo: que uno puede sobrevivir al rechazo, al desprecio, a la decepción, y aún así, florecer. Que se puede romper con un sistema familiar sin romperse por dentro. Que el amor propio no es egoísmo, es justicia. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco del todo en aquella mujer que callaba por miedo. Y me alegra. Porque cada límite que puse, cada puerta que cerré, fue un acto de amor hacia mí misma. Y ese, descubrí, es el único amor incondicional que vale la pena defender. Y así, en medio del caos que supuso separarme de lo que debía ser mi gente, encontré la paz de saber que ahora sí, soy mi propia casa.